Que correspondería a lo que sería rodilla, pierna, tobillo y pie, ¿ya? Entonces, miren, ese es el contenido que vamos a tener. Vamos a ver cada región, ¿no? Y primero vamos a observar osteología, artrología de las regiones más importantes que lo requieren y ciertas porciones, músculos, su irrigación e inervación, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Primero, para hablar por regiones, porque yo lo he dividido por regiones, vamos a ver unos aspectos bastante importantes primero, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes que mi compañera anteriormente mencionó las venas afenas, ¿no? ¿Algunos de ustedes se acuerdan de dónde se originan las venas afenas? ¿Alguien sabe? ¿No? Muy bien, ¿no? Del arco venoso dorsal del pie, ¿ya? ¿Ya? Entonces, se originan en el arco venoso dorsal, como se ve ahí, ¿ya? Y da origen a dos venas. La que es medial y pasa por adelante del malleolo, ¿ya? Se llama la vena safena mayor y asciende y termina desembocando ¿en dónde? En la vena femoral, ¿ya? Luego, la vena safena menor nace lateral desde ese arco venoso dorsal, asciende por la cara posterior de la pierna y termina ingresando en la fosa poplitea, que luego vamos a ver qué es la fosa poplitea, ¿ya? Y termina en la vena poplitea, ¿ya? Ahora, unos aspectos más importantes, así rapidito nomás, los huesos del muslo son el fémur, la articulación de la rodilla tiene los siguientes huesos, ¿ya? Tiene la rótula o la patela, el extremo inferior del fémur, el extremo superior de la tibia y algunos también consideran el peroné, pero no forma parte de la articulación de la rodilla. Así que, bueno, ya. Entonces, también en torno a la irrigación, la arteria principal del miembro inferior, ¿ya? Va a ser, ya. Hola. Ya. Va a ser la arteria femoral, ¿ya? La arteria femoral. Y la arteria femoral va a tener su recorrido dentro del muslo, ¿ya? Va a pasar a través del canal aductor y cuando sale del canal aductor a través del hiato aductor cambia de nombre y se llama la arteria poplitea, ¿ya? La arteria poplitea termina, bueno, tiene dos ramas terminales, ¿ya? La arteria tibial posterior y la arteria tibial anterior, ¿ya? La arteria tibial anterior se va hacia el compartimiento anterior de la pierna, ¿ya? Miren, entonces atraviesa la membrana interósea y se va hacia el compartimiento anterior de la pierna. En cambio, la tibial posterior se queda en el compartimento posterior, ¿no? Y da origen a una rama que es la arteria peronea, que se queda en la misma pierna, ¿ya? Disculpen porque aquí se ha movido, ¿no? Mi PPT no estaba así, sino que, bueno. Ya bueno. Entonces primero vamos a empezar a hablar de la región de la rodilla, ¿ya? ¿Cómo limitamos la rodilla? Tiene dos límites, ¿ya? Un límite superior, que es este de acá, ¿ya? Miren, un límite superior y un límite inferior, ¿ya? ¿Cuáles son? El límite superior corresponde a 2 traveses de dedos superior a la rótula, ¿ya? Y el límite inferior, ¿a qué corresponde? A el extremo inferior de la tuberosidad del radio, perdón, de la tibia, ¿ya? Entonces, miren, eso vendría a ser la rodilla, ¿ya? Esa es la región de la rodilla. Entonces, ¿qué vamos a estudiar en la región de la rodilla? Tiene dos regiones, ¿ya? Tiene una región que es anterior y una región que es posterior, ¿ya? Pero sobre todo vamos a estudiar ahí la articulación de la rodilla y su cara posterior, que corresponde a la fosa poplitea, ¿ya? ¿Ya? Entonces primero vamos a hablar de los componentes óseos de la rodilla, ¿ya? Que son de la articulación de la rodilla, que son 3 principalmente, ¿no? Tenemos aquí a la patela, ¿ya? Que es lo que nosotros denominamos rótula, ¿ya? Y tiene estas partes, miren. Su parte superior se denomina la base, ¿ya? La base de la patela. Y se dan cuenta que termina como que en un pico, ¿se dan cuenta? Ese piquito se llama vértice. Y en su cara posterior tiene 2 caries articulares, una medial y una lateral, ¿está bien? Que se va a articular con el fémur, en la parte de la tróclea, ¿ya? Ahora vemos el extremo inferior del fémur, que va a participar en la articulación de la rodilla, ¿ya? A ver, acá tenemos en el fémur, dos salientes, ¿se dan cuenta? 2 salientes articulares. Se denominan los cóndilos del fémur, ¿ya? Son 2.
tenemos un cóndilo medial y un cóndilo lateral, ¿ya? Entre esos cóndilos vamos a encontrar una fosa, ¿ya? La fosa intercondilia, ¿ya? Eso es en la cara posterior. ¿Por qué? En la cara anterior vamos a encontrar esto. Miren, tenemos los dos cóndilos, el cóndilo lateral y el cóndilo medial, y entre ellos vamos a encontrar a la tróclea del fémur, ¿ya? O también se le llama la cara patelar. ¿Por qué? Porque ahí se articula la rótula, ¿ya? Ahí se articula la rótula. Entonces, los cóndilos están separados de la tróclea mediante la línea cóndilo-troclear, ¿ya? La línea cóndilo-troclear, de ambos lados, ¿ya? Entonces, miren, acá tenemos una visión lateral del fémur y aquí se puede apreciar toda su superficie articular, que en realidad corresponde solo a la parte postero-inferior, ¿ya? La parte postero-inferior. Miren, ya. Entonces, continuamos con la otra porción de la articulación de la rodilla. Acá tenemos a la tibia, ¿ya? La tibia. Tenemos su extremo superior. ¿Y qué tenemos principalmente acá? Miren, tenemos dos cóndilos, ¿se dan cuenta? Perdón, dos superficies articulares. Son las superficies articulares superiores de la tibia. ¿Y con qué se articularían? A ver, ¿alguno de ustedes sabe? Con los cóndilos del fémur, ¿ya? Entonces, tiene dos carillas articulares superiores que se articulan con el cóndilo del fémur, ¿ya? Estas dos. Miren, aquí hay una y aquí hay otra. Esos se articulan con el fémur, ¿ya? En el centro vamos a observar una eminencia, ¿se dan cuenta? La eminencia intercondilia, que tiene dos tubérculos, ¿ya? Un tubérculo medial y un tubérculo lateral, ¿está bien? Luego continuamos con este tubérculo acá, se llama el tubérculo de Jerdí. ¿Y por qué es importante el tubérculo de Jerdí? Ahí va a terminar lo que se denomina el tracto iliotibial, ¿ya? No sé si escucharon el músculo tensor de la fascia lata, ¿no? Entonces, ahí termina básicamente el tendón inferior, ¿ya? Ya. Luego, debajo del tubérculo de Jerdí, ¿ya? Ten en cuenta que usualmente la distancia es 5 centímetros, o sea, si lo pones aquí ya no se va a escuchar. Y lo segundo es que, aunque lo tengas cerca, me refiero aquí, ¿no? Y a veces no se escucha, es un golpecito nomás, pero si lo dejas así ya no se va a escuchar. Entonces, del tubérculo de Jerdí van a hacer una línea, ¿se dan cuenta? Hacia el borde anterior de la tibia. Se denomina la línea oblicua, ¿ya? Y va a terminar aquí en lo que es la tuberosidad de la tibia, ¿ya? Miren. Entonces la línea oblicua, y ahí tenemos la tuberosidad de la tibia, ¿está bien? Entonces, en la cara posterior, ¿qué vamos a observar? Miren, esto de acá. Se llama la línea del sóleo, ¿ya? Porque ahí se va a insertar un músculo que es el sóleo, que vamos a ver luego, ¿ya? Línea del sóleo, ¿ya? Vamos a ver. Ay, no lo he puesto. Ya, bueno. Entonces, toda esa línea se llama la línea del sóleo, ¿ya? Aquí arriba tenemos una carilla articular que es lateral, ¿ya? Corresponde a la cabeza del peroné, ¿ya? Y aquí tenemos el cóndilo medial, ¿se dan cuenta? Cada superficie articular tiene un cóndilo medial, y a los lados, obviamente, el cóndilo lateral, ¿ya? Entonces, miren, quiero que observen. Este es un diagrama o un esquema de la articulación de la rodilla, ¿ya? Y quiero que noten algo. Si no existieran estos meniscos, ¿se dan cuenta? La superficie articular sería muy reducida, ¿se dan cuenta? Sería solamente como una línea, digamos, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven los meniscos? Los meniscos agrandan la superficie articular, ¿ya? Agrandan la superficie articular para que pueda ocurrir, para que la articulación tenga un mejor movimiento, ¿ya? Miren, entonces, aquí, ¿qué son los meniscos? Son estas partitas de acá, ¿ya? En un corte sagital se ven como triángulos, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué estamos viendo acá? A ver, ¿algunos saben qué estamos viendo aquí, chicos? ¿Saben qué es esto? Ya. Es la cara superior de la tibia, ¿ya? Ya está. Entonces, miren, ahí están las direcciones. Esto sería anterior, posterior, medial y lateral. Estamos viendo las superficies articulares superiores de la tibia, ¿ya? Entonces, esta sería la superficie articular medial, esta sería la superficie articular lateral, ¿ya? Entonces, se habrán dado cuenta que aquí hay como ciertos cartílagos, así, ¿no? Como tejido cartilaginoso, ¿se dan cuenta? ¿Qué es eso? Son los meniscos, ¿ya? Y se dan cuenta que son dos, ¿ya? Son dos y ambos no son iguales, tienen diferentes formas, ¿ya? ¿Para qué servían los meniscos, chicos?
Muy bien, ¿no? Para aumentar la superficie articular, ¿ya? Entonces, el menisco medial, ¿ya? El menisco medial tiene forma de C, ¿ya? Y el menisco lateral tiene una forma de O, ¿ya? ¿Y cómo vamos a recordar eso? ¿Ya? Lo vamos a recordar de la siguiente forma. Hay una mnemotecnia que dice así. McLo. ¿Qué significa? Miren, el menisco medial, M, ¿ya? Tiene forma de C. Y el menisco lateral tiene una forma de O. ¿Sí se entiende? Entonces, con eso pueden recordar la forma que tienen los meniscos, ¿ya? Ahora, va a haber un ligamento que va a unir ambos meniscos, que se ve acá, está pintadito de moradito. Se llama el ligamento transverso de la rodilla o el ligamento yugal, ¿ya? Miren, ese es el ligamento yugal, que está pintado de rosa, moradito, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a una segunda parte de la articulación de la rodilla. Ya hablamos de los meniscos y ahora voy a hablar de los ligamentos cruzados, ¿ya? Entonces, los ligamentos cruzados existen porque se dan cuenta que si no existieran estos ligamentos cruzados, que acá no están diagramados, el fémur y la tibia podrían desplazarse anterior y posteriormente y en ambas direcciones, ¿ya? Miren, entonces, ¿qué hacen los ligamentos cruzados? Son como unas cuerdas tendinosas que van y básicamente limitan al fémur en su movimiento, ¿ya? O a la tibia sobre todo. Entonces le brindan estabilidad a la articulación de la rodilla, ¿ya? Miren, aquí están los ligamentos cruzados. Aquí se ven los meniscos y aquí estos dos son ligamentos cruzados. Son dos, uno anterior y un ligamento cruzado posterior, ¿ya? Y como se cruzan, también puede confundirse su origen, ¿ya? Se puede confundir. Miren, entonces el ligamento cruzado anterior se va hacia el cóndilo lateral del fémur y el ligamento cruzado posterior se va hacia el cóndilo medial. Y eso también tiene una mnemotecnia para memorizarlo, ¿ya? Miren, se utiliza la mnemotecnia de LAMP. ¿Qué significa? Miren, el ligamento cruzado anterior se va hacia el cóndilo lateral, ¿ya? Y el ligamento cruzado posterior se va hacia el cóndilo medial. ¿Está bien? Ya. Entonces miren, ahora pasamos a la cara posterior de la rodilla, que corresponde a la fosa poplitea, que es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque aquí también se puede tomar la presión y también hay un pulso popliteo, ¿no? Entonces miren, ¿qué es la fosa poplitea? ¿Ya? Es una fosa con forma de rombo, ¿no? Que contiene diferentes estructuras vasculonerviosas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es su contenido? Es la arteria poplitea, la vena poplitea y el nervio tibial, ¿ya? El nervio tibial. Entonces, ¿cómo se delimita esa fosa poplitea, ¿ya? Que tiene forma de rombo? Tiene dos límites superiores y dos límites inferiores, ¿ya? El límite superior lateral, ¿ya? Este sería el límite superior lateral, corresponde al bíceps femoral, ¿ya? Está pintado esto, ¿ya? Miren, al bíceps femoral. El límite superior medial, aquí, corresponde a lo que sería el músculo semimembranoso, ¿ya? Y el límite inferior corresponde a las cabezas de los gastrocnemios. En el caso, ¿ya? del límite inferior lateral, corresponde también al músculo plantar, ¿ya? Miren, ahí se ve, chiquitito, ¿lo ven? No es el gastrocnemio, es el músculo plantar, ¿ya? Entonces, vamos a ahondar un poco en el contenido, ¿ya? de la fosa poplitea. ¿Se acuerdan que les mencioné que había una arteria? Ya. ¿Se acuerdan que les mencioné que había una arteria, una vena y un nervio? ¿Ya? ¿Cuáles eran? La arteria poplitea y vena poplitea, bien fácil el nombre, ¿no? Y el nervio tibial, ¿no? Entonces, vamos primero a hablar de la vena poplitea, ¿ya? La vena poplitea a nivel de la fosa poplitea va a recibir una venita, ¿se dan cuenta? Que ya la hemos mencionado antes, que iba por la cara posterior de la pierna, ¿ven? Es la vena safena menor, ¿ya? Entonces la vena safena menor va a llegar a la fosa poplitea y va a desembocar en la vena poplitea, ¿ya? Entonces esta chiquitita vendría a ser la vena safena menor, ¿ya? Luego, con relación a las estructuras nerviosas, ¿ya? Aquí va a llegar un nervio, miren, este nervio de acá arriba se ve. Si han estado atentos a la posición del muslo, me podrían responder qué nervio pasa por el compartimiento, por la parte posterior del muslo. ¿Qué nervio es, chicos?
Muy bien, ¿no? El nervio ciático. Entonces, el nervio ciático baja y cuando llega a la fosa poplitea se divide en dos ramas, ¿ya? Va a dar una rama tibial, que sería esta, que desciende y se vuelve profunda en la pierna, ¿no? El nervio tibial, y otro que se va hacia lateral, ¿se dan cuenta? El nervio peroneo común, ¿ya? Entonces, el que está marcado con 1 vendría a ser el nervio tibial, y el que está marcado con 2, el nervio peroneo común, ¿ya? Ya, bueno. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar de la región de la pierna, o también se le llama la región sural, ¿ya? Se llama la región sural. Entonces, miren, ¿cuáles son los límites de la pierna? Ya mencionamos el límite superior cuando limitamos la rodilla, ¿no? El límite superior corresponde a el extremo inferior, ¿ya? El extremo inferior de la tuberosidad de la tibia, miren. El extremo inferior de la tuberosidad de la tibia. Y su límite inferior corresponde a, bueno, es inmediatamente superior a los malleolos, ¿ya? Inmediatamente superior a los malleolos. Entonces, miren, esto vendría a ser la pierna, ¿ya? Entonces, topográficamente se delimita así, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la pierna? Vamos a encontrar nervios importantes, arterias y sobre todo músculos que van a actuar sobre el pie, ¿ya? Ya. Entonces, miren. Primero vamos a hablar de la osteología de la pierna, ¿ya? Entonces, los dos huesos que pertenecen a la pierna son la tibia y el peroné, ¿ya? La tibia y el peroné. Tibia y peroné, ¿ya? Que son dos músculos, dos huesos largos, ¿ya? Entonces, esos huesos largos tienen, como todos los huesos largos, 3 bordes, ¿no? Porque tiene forma de un prisma triangular, ¿ya? Miren. Entonces tiene aquí la tibia un borde anterior, un borde que es interóseo, ¿ya? Y un borde lateral, perdón, medial, ¿ya? Un borde medial. Luego, el peroné también tiene un borde anterior, bien delgado, no sé si se ve. Borde anterior tiene un borde interóseo y un borde lateral, ¿ya? Recuerden que los huesos largos tienen forma de prisma triangular. Entonces, entre la tibia y el peroné hay una membrana, ¿se dan cuenta? Es la membrana interósea, muy similar a la que se encuentra en el antebrazo, ¿ya? Muy similar a la que se encuentra en el antebrazo. Y se encuentra atravesada en su parte superior por la arteria tibial anterior, arteria y vena tibial anterior, y en su porción inferior se encuentra atravesada por una rama perforante de la arteria peronea, ¿ya? Ya. Entonces, eso vendría a ser un poco lo que vendría a ser la osteología de la pierna. Entonces, vamos a pasar a hablar de la miología de la pierna. ¿Se acuerdan ustedes cuántos compartimientos había en el muslo, anatómicamente hablando? ¿No funcional? 2, ¿no? 2. ¿Cuáles eran? Anterolateral y posterolateral, ¿no? En el caso de la pierna, miren, en el caso de la pierna vamos a encontrar 4 compartimientos, ¿ya? 4 compartimientos. Uno anterior, ¿ven? Uno anterior, uno lateral y 2 posteriores. Tiene un posterior superficial y un posterior profundo, ¿ya? Entonces, lo que sí no se pueden olvidar es que en la pierna hay 4 compartimientos, ¿ya? Es lo que esto de acá, ¿no? Ya. Entonces, ¿por qué se divide en compartimientos aparte de los tabiques que existen? Nos ayuda a simplificar un poco lo que es la inervación y la irrigación de los músculos, ¿ya? Cosa que no se tienen que aprender individualmente, la inervación de cada músculo. Ya. Entonces lo podemos separar por compartimientos y se va a hacer más fácil de memorizar. Ya. Entonces, miren, primero vamos a hablar del compartimiento anterior de la pierna. Tiene 4 músculos, ¿ya? Miren, el primerito de acá es el tibial anterior. Vamos a ver que está igual. Ya. El tibial anterior, que está marcado de doradito, ¿ya? Luego tenemos el extensor largo del pulgar, perdón, de los dedos. Extensor largo de los dedos, ¿se dan cuenta? Y no sé si se habrán dado cuenta que en el miembro superior también el dedo pulgar es el que tiene más músculos, ¿ya? Tiene más estructuras relacionadas con el músculo, con el dedo pulgar, o el dedo gordo en este caso, ¿ya? Entonces, miren, tenemos aquí el extensor largo del dedo gordo, ¿sí? El extensor largo del dedo gordo. Y finalmente, más lateral, tenemos lo que se denomina el tercer fibular, ¿ya? O el peroneo anterior, ¿ya?
o tercer peroneo también se le llama. ¿Ya? ¿Cuáles son las acciones de estos músculos? ¿Ya? Corresponde a la dorsiflexión. ¿Qué significa dorsiflexión? Miren, tenemos aquí el pie de esta forma y es básicamente alzar el pie, ¿ya? Dorsiflexión. Y la plantarflexión es lo que hacemos cuando nosotros nos empinamos, ¿ya? Entonces, dorsiflexión es lo contrario. Entonces, todo este grupo anterior, ¿ya? Tiene una función de la dorsiflexión, ¿ya? Luego pasamos al compartimiento lateral. Aquí encontramos solo dos músculos, que son los músculos peroneos. El músculo peroneo largo y el músculo peroneo corto. Y el músculo peroneo corto, ¿ya? Ambos tendones de estos músculos van a pasar por atrás del malleolo externo, ¿se dan cuenta? Van a pasar por atrás del malleolo externo. El tendón del peroneo corto va a pasar por delante del tendón del peroneo largo. ¿Sí se entiende? Miren, de esta forma. Detrás del malleolo externo. Ya. Entonces vamos a pasar a hablar de los compartimientos posteriores, ¿ya? ¿Cuáles eran los posteriores? El superficial y el profundo, ¿ya? El compartimiento superficial solo tiene 3 músculos, ¿ya? Que son estos de acá. El gastrocnemio, que generalmente los conoce como los gemelos, ¿no? El gastrocnemio, el músculo sóleo y el músculo plantar, que es bien delgadito, así que lo voy a pintar, miren. Entonces, el que está pintado de rojo es el gastrocnemio, el que está pintado ahorita no es el sóleo, por si acaso, ¿eh? Es el músculo plantar, ¿ya? Bien delgadito y bien chiquito, ¿ya? Y finalmente el que está de verde vendría a ser el músculo sóleo, ese sí, ¿ya? Entonces, ¿qué función tienen estos músculos? ¿Ya? Se van a insertar en el tendón calcáneo los 3, o en el tendón de Aquiles, no sé si han escuchado alguna vez. Entonces, su función sería la plantarflexión, ¿ya? Es la plantarflexión, ahí está, ¿ya? Plantarflexión. Luego pasamos al compartimiento posterior, compartimiento posterior pero profundo, ¿ya? Corresponde a estos músculos. Vamos a ir de superior a inferior. Miren, acá tenemos el músculo popliteo, ¿ya? Músculo popliteo. Luego aquí, este músculo de acá, ¿ya? Es el músculo extensor de los dedos, ¿ya? Largo de los dedos. Está más profundo, por eso me lo he pintado. Entonces miren, principalmente ¿qué músculo vamos a encontrar acá? El más evidente es este de acá, el que está pintado acá. Es el tibial posterior, ¿ya? Ese es el músculo tibial posterior. Luego tenemos este músculo que es el extensor largo del pulgar, flexor largo del pulgar. Y aquí tenemos el flexor largo de los dedos, ¿ya? Entonces arriba tendríamos el músculo popliteo. Son estos los músculos del compartimiento profundo, ¿ya? Entonces, ¿por qué son importantes estos músculos? Excepto el popliteo, van a pasar por abajo del retináculo flexor o del túnel tarsiano se llama, ¿ya? Muy parecido al retináculo flexor que existe en la mano, ¿ya? Entonces miren, ahora vamos a pasar a hablar de la inervación de la pierna, ¿ya? Les mencioné que el nervio ciático se dividía en 2 ramas. ¿Cuáles eran? La tibial y el peroneo común, ¿no es cierto? Entonces el nervio tibial va por la pierna, ¿no? En el compartimiento posterior, así, desciende, y pasa por el retináculo flexor, ¿ya? Y aquí en el pie va a dar origen a los nervios plantares, lateral y medial, ¿ya? Entonces, el nervio tibial, ¿no? No hay tibial posterior ni tibial anterior en el nervio, solamente es tibial a secas, ¿ya? Entonces, miren, aquí arriba tendríamos el nervio ciático, el nervio tibial. Entonces, el que se va hacia lateral, ¿cuál sería? El nervio peroneo común, ¿ya? Muy bien. Entonces, el nervio peroneo común tiene 2 divisiones, ¿ya? Terminales, el peroneo superficial y el peroneo profundo, ¿ya? Miren, entonces, el que está pintado con A vendría a ser el peroneo profundo y el que está con B sería el peroneo superficial, ¿ya? Entonces, vamos a hablar ahora de la región del talón o del tobillo o la región talocrural, ¿ya? ¿Cómo se limita? Superiormente por los malleolos, ¿ya? E inferiormente por un plano oblicuo, ¿ya? Que pasa por 2 centímetros debajo, ¿ya? De la línea talocrural. Más o menos aproximadamente por acá, de 2 centímetros debajo de la línea talocrural, se traza un plano oblicuo, ¿no?
Entonces ese vendría a ser el límite inferior. ¿Y cuál es el límite posterior? Vendría a ser este puntito negro que he puesto acá, que es el vértice del tobillo, ¿ya? El vértice del tobillo. Entonces ahí están los límites, ¿ya? Y vamos a ver primero la osteología, ¿ya? Correspondería a ¿qué? Los extremos inferiores de la tibia y el peroné junto al astrágalo, ¿ya? Entonces, estos dos huesos, la tibia y el peroné, van a tener dos procesos que se llaman los malleolos. Tenemos aquí un malleolo medial, ¿se dan cuenta? Y un malleolo lateral o externo, ¿ya? Miren, y se dan cuenta que forman como que abrazan al astrágalo, ¿se dan cuenta? Como que lo abrazan. Entonces, en el astrágalo vamos a observar unas diferentes superficies articulares. Tenemos la tróclea talar primero, ¿ya? Que se va a articular principalmente con la tibia. Luego tenemos la cara malleolar medial, se va a articular con el malleolo interno. Y luego también tenemos la cara malleolar lateral, que se va a articular con el malleolo externo, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser los componentes óseos del talón o del tobillo. Ya, ahora vamos a hablar de los retináculos que tiene el tobillo, ¿ya? Primero vamos a hablar de los retináculos extensores, ¿ya? Que son dos, un retináculo extensor superior y un retináculo extensor inferior, ¿ya? El retináculo extensor inferior tiene una forma de Y, ¿se dan cuenta? ¿Y qué comunica? Comunica el hueso calcáneo con el malleolo medial y la aponeurosis plantar, ¿ya? Entonces, esa es la forma de Y. Hay una arteria, ¿se acuerdan qué arteria pasaba por el compartimiento anterior de la pierna? Es la arteria tibial anterior, ¿ya? ¿Se acuerdan? Arriba se dividía en tibial posterior, en tibial posterior y tibial anterior. Entonces acá tenemos la arteria tibial anterior. Cuando cruza el retináculo extensor inferior, se convierte en la arteria pedia, ¿ya? Arteria pedia. ¿Por qué es importante esa arteria pedia? Porque aquí también se puede tomar se puede tomar el pulso, ¿ya? Sobre todo en pacientes que sufren de diabetes o que se sospecha que tengan una angiopatía, ¿ya? Que puedan perder básicamente flujos sanguíneos en su pie, ¿ya? Entonces, ese es el tema más importante del tobillo. Mira, quiero que lo recuerden. Eso es muy importante. Corresponde al túnel tarsiano, ¿ya? Está limitado por el malleolo medial, por el calcáneo y una dependencia de la aponeurosis profunda que se llama el retináculo flexor. Detrás del retináculo flexor, o más profundo a van a pasar ciertas estructuras, ¿ya? Miren, son estas de acá. Y siempre van a tener un orden específico, ¿ya? La más anterior, esta de acá, corresponde al tendón del tibial posterior, ¿ya? Es el tendón del músculo tibial posterior. La que se encuentra segunda, o sea, más posterior, corresponde al flexor largo de los dedos, ¿ya? Y luego, en tercer lugar y cuarto lugar, van juntos la arteria tibial posterior junto a sus dos venas, ¿ya? Junto a sus dos venas, junto a sus dos venas. Y finalmente, posterior a ellos, eso sí, encontramos el nervio tibial, ¿ya? Y más profundo y más posterior, finalmente, ahora sí, tenemos el tendón del flexor largo del pulgar, ¿ya? Entonces, miren, este orden es muy importante. ¿Por qué? Porque les va a servir mucho identificar los músculos cuando tengan algún examen práctico, por ejemplo, ¿ya? Ustedes miran el talón y van a ver en el túnel tarsiano este orden, ¿ya? Entonces, desde aquí siguen el músculo hacia arriba y ya van a saber qué músculo es, ¿sí o no? Porque este orden siempre se cumple, ¿ya? Entonces, miren, acá tenemos una muestra de un cadáver, ¿ya? ¿Qué es lo que primero salta a la vista? Esto de acá, que es el retináculo flexor, ¿sí o no? El retináculo flexor, miren, ahí está. Luego, si les pregunto, ¿qué es esta de acá? El primerito, ¿cuál sería? El tendón, ¿de qué músculo? Del tibial posterior, ¿ya? Entonces, del tibial posterior. Luego, posterior al tendón del tibial posterior hay otro tendón. ¿Cómo se llama? ¿Está bien? Tibial posterior. Posterior a ese, ¿qué encontraríamos? Aquí, miren. Este de acá. Es el flexor largo de los dedos, ¿ya? Flexor largo de los dedos. Entonces ahí está, miren. Bueno, ahí no se ve bien. El flexor largo de los dedos, ¿ya? Luego, posterior al flexor largo de los dedos, vamos a encontrar la arteria tibial posterior junto a sus venas, ¿ya? Acá no se va a llegar a ver bien, pero
ahí se ven, ¿no? Los vasos tibiales posteriores, ¿no? Luego, posterior a los vasos tibiales posteriores encontrábamos al nervio tibial, ¿ya? Que es este de acá, el nervio tibial. Entonces, más profundo y más posterior al nervio tibial, ven acá hay un pedacito de músculo, ¿ya? Ese es el flexor largo del pulgar, ¿ya? O del hallux, ¿ya? También se llama hallux cuando se habla del pulgar. Entonces, miren, vamos ya llegando a la región del pie. Del pie principalmente voy a hablar de la miología del pie, ¿ya? Miren. Entonces, el pie ya se ha delimitado anteriormente pues, con el plano oblicuo que se trazaba 2 centímetros por debajo de la línea talocrural, ¿ya? Oblicua. Entonces, ¿cuál sería su límite inferior o anterior? Son los extremos de los dedos, ¿ya? Entonces, miren, primero vamos a hablar de la osteología del pie, ¿ya? Es muy similar a la del miembro superior. Sin embargo, acá los huesos del tarso son 7 nomás, ¿ya? Miren, el primero que vemos acá, que es el que se articula con la pierna, es el hueso astrágalo, ¿ya? Luego tenemos el hueso del talón. El hueso del talón que se llama el hueso calcáneo, ¿ya? Calcáneo. Luego tenemos otra fila, ¿ya? Vamos a empezar aquí. Este es el hueso cuboides. Y medial al hueso cuboides encontramos al navicular, ¿ya? Por delante del navicular vamos a encontrar 3 huesitos similares que se llaman las cuñas, ¿ya? Son las cuñas. Son primera, segunda y tercera cuña. Las 3 cuñas. Entonces, esos son los huesos de la región del tarso. Luego pasamos a la región metatarsiana. También son 5 huesos, al igual que en el miembro superior, ¿no? Primero, segundo, hasta el quinto metatarsiano, ¿ya? Y finalmente, en las falanges, al igual que en el miembro superior, ¿no? Son 3, excepto en el pulgar, ¿ya? Tenemos falanges proximales, medias y distales. En el pulgar o en el dedo gordo tan solo tenemos falanges proximales y falanges distales, ¿ya? Entonces, vamos a hablar cuando hablamos del pie hablamos de 2 regiones, ¿ya? Una región dorsal y una región plantar, ¿ya? Primero vamos a hablar de la región dorsal. Y en la región dorsal encontramos 2 músculos principalmente. Esto de acá, el músculo extensor corto del pulgar y el extensor corto de los dedos, ¿ya? Ahí está. El extensor corto de los dedos y el extensor corto del pulgar, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a la región plantar. En la región plantar tenemos 4 capas, ¿ya? En la capa más superficial vamos a encontrar al músculo abductor del dedo meñique o del quinto dedo, que es este de acá, el abductor del quinto, ¿ya? O del dedo gordo, y el flexor corto, ¿está bien? Entonces, ahí están esos músculos, ¿ya? Los flexores, ¿ya? Perdón, los abductores y el flexor corto. Entonces, si levantamos esto, en primer lugar, antes de ver esto de acá, vamos a observar aquí una aponeurosis, se llama la aponeurosis plantar, ¿ya? Entonces ya, si retiramos esa capa, vamos a encontrar un tendón que ya lo hemos visto antes. Es el tendón del flexor largo de los dedos, ¿ya? Y de ese tendón van a nacer varios músculos bien chiquitos, que son los músculos lumbricales, ¿ya? Estos de acá. Estos son los músculos lumbricales, ¿ya? Son 4. Y luego hay otro músculo que se inserta en ese mismo tendón, en el tendón del flexor largo de los dedos, ¿ya? Que es el músculo cuadrado plantar, ¿ya? Músculo cuadrado plantar. Entonces, esa vendría a ser la capa 2. En la capa 3 vamos a encontrar a esos músculos de acá. Corresponden al flexor del quinto, al flexor corto del dedo pulgar y el aductor del pulgar. Y el aductor del pulgar o del dedo gordo tiene dos porciones, ¿ya? Tiene una porción que es oblicua y una porción que es transversal, ¿no? Miren, una porción oblicua y una porción transversal, ¿ya? Esos son los músculos del dedo gordo. Entonces, en su capa más profunda, ya la última, vamos a tener los músculos interóseos, ¿ya? Entonces, al igual que en la mano, hay 2 interóseos dorsales e interóseos, muy bien, ¿no? Interóseos, ¿ya? Entonces, miren, con respecto a los interóseos dorsales, ¿cuáles son su función? Es la abducción de los dedos, ¿ya? Entonces, dorsales, abducción. ¿Qué significa eso? Se toma como referencia el segundo dedo, ¿ya? Entonces, los músculos dorsales, ¿qué van a hacer? Van a alejar estos dedos de esa línea del segundo, ¿ya? Entonces tenemos ahí la abducción de los músculos de los dedos, ¿ya? Entonces corresponde a los dorsales. Y en los interóseos plantares corresponden a la abducción, es decir que lo trae a los dedos hacia
el segundo dedo, ¿ya? Entonces eso tendría que ser en torno a los músculos del pie. No sé si hay algo más. Estos son los interóseos y eso sería todo en torno a esta porción de acá, ¿ya? Muchas gracias.